Ahí está. A ver. Bueno, siguiendo con la clase, ya sabemos que estamos ahora en la semana 13, todavía estamos debiendo una semana por el tema de que nos vimos la otra clase, full prácticas, pero al final no se preocupen porque vamos a terminar. Ya estamos llegando prácticamente a la etapa casi final ya del PAE, del proceso de atención, ¿no? Y el día de hoy tenemos lo que es la etapa de la ejecución. ¿Ya? Voy a agrandar la pantalla un momentito. ¿Ya? Esta etapa, estimados alumnos, es la etapa donde el enfermero va a ejecutar todo su plan de cuidados que ustedes han hecho en el planteamiento, en la planeación. Va a cumplirse sus objetivos que se han trazado también, ¿no? Por ejemplo, el paciente caminará dentro de las 6 horas posterior al tratamiento, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo voy a ver, de alguna manera, mis objetivos cumplidos o no. ¿Ya? Entonces, esta etapa es muy, muy importante. Muy importante, ¿ya, chicos? Y tenemos que tener en cuenta que la ejecución, ¿ya? Que la ejecución que vamos a realizar con nuestros pacientes nos va a ayudar luego a seguir con la etapa de la evaluación para poder medir qué tan satisfactorio o qué tan bueno fue brindar este plan de cuidado. Porque hablábamos también del planeamiento en la clase anterior, que si bien es cierto me voy a trazar cuidados de enfermería, ¿no? Tenía que priorizar, ¿no? Los que tenían tal vez la prioridad y los que podían esperar, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ahí visualizar el dibujito de una enfermera con una inyección, ¿no? Quiere decir porque ya va a ejecutar su plan de cuidados, ¿no? Ya está tomando en sí el tratamiento que le va a brindar al cliente, al paciente, al usuario. Muy bien, seguimos. Muy bien. Tenemos que recordar a través de esta imagen que lo hemos visto en cada clase, esa flechita que va aumentando, ¿no? De tamaño, de dimensión. Ya nosotros hemos pasado por la planificación, que era la fijación de prioridades. Yo separaba cuál era mi prioridad, cuál todavía podía esperar. Veíamos también la formulación de nuestros objetivos. ¿Qué objetivos yo quería cumplir con mi paciente? E incluso me acuerdo que hicimos una especie de ejemplos, ¿no? También en la planificación vimos la determinación de las intervenciones y actividades. Es decir, tú tenías que determinar qué intervención ibas a realizar, o sea, a futuro. Y tu registro de plan, colocabas tu plan de cuidados, también expusieron. Ahora en la ejecución, ¿qué vamos a ver? La preparación para la acción. La ejecución ya es netamente, estimados alumnos, la aplicación, la ejecución de mi planificación. La ejecución también es la realización de mis actividades, ¿ya? Y el registro de la actuación. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo ejecuto, lo voy a registrar en mi historia clínica, ¿ya? La clase de hoy necesito que ustedes estén atentos, chicos, porque esta es la parte donde el enfermero ya va a aplicar, ya va a poner en práctica su plan de cuidados y tiene que registrar en la historia clínica, ¿ya? Tiene que registrar todo lo que ha hecho con su paciente. Y ahí se va a trabajar ahora con el famoso SOAPIE que tanto les hablé, con el NIC y el NO que tanto me preguntaban. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy sí va a ser un poquito larga en el tema de que nos vamos a enfocar en esta parte de acá de la ejecución. Así que si tienen compañeros o amigos, díganle que ya se conecten porque necesito que estén concentrados. Y vamos a ver también la clasificación de las intervenciones de enfermería basado en el NIC y el NOC, ¿ya? Y bueno, nos faltaría la última etapa, ¿ya? Que es la evaluación, que ya es más suave, pero también se mide qué tanto satisfactorio fue mi ejecución. Muy bien, seguimos. Tenemos las fases o etapas del plan de enfermería, que es el P, no se equivoquen, falta ahí
Bueno, quiere decir plan de enfermería. Ya es corto. Hemos visto en la valoración los datos subjetivos y objetivos, que creo que eso ya nos quedó clarísimo. Hemos visto el diagnóstico de enfermero, diagnóstico de enfermería, que ya saben que se pueden apoyar de dónde, del NANDA, ¿verdad? Que también hay etiquetas, hay clases. Hemos visto ya la planificación. Ahora, ¿qué es el NOC? Por favor, su atención. ¿Ya? El NOC es la clasificación de los resultados de enfermería. ¿Ya? Si bien es cierto, licenciada, antes se hablaba del NOC, del NIC, no se hablaba tanto, simplemente, ojo, se consideraba colocar tu planificación a futuro, ¿ya? Se colocaba a futuro esperando un resultado. Pero cuando ustedes buscan el NIC y el NOC, hay ejemplos, sí, que pueden tomar en cuenta, que pueden coger para su planificación, pero en la actualidad ya se ha, digamos, realizado con más énfasis trabajar bajo el NOC y el NIC. El NOC serían tus resultados esperados de enfermería y el NIC sería la clasificación de tus intervenciones de enfermería. Licenciada, ¿por qué ahí en la imagen yo veo que en la planificación están los dos? Porque en el NOC tú vas a querer esperar un resultado favorable para tu paciente, para ir en futuro porque todavía no lo ejecutas. Y el NIC es tu plan de cuidado, o sea, tu intervención, pero que todavía, ojo, no lo vas a realizar. Estás planificando realizar tus intervenciones para que sean ejecutados, ¿dónde? Aquí, en la penúltima etapa de ejecución. Ahí recién va a ser ejecutado. Incluso les diré que el NIC también va dentro de la ejecución porque va en relación a tus intervenciones que te has planificado en tu plan de cuidados. ¿Ya? En la ejecución vamos a ver hoy la ejecución propiamente dicha y la valoración continua. Licenciada, ¿voy a seguir valorando? Sí. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué voy a seguir valorando si ya pasé mi primera etapa del plan de cuidados, ¿no? De mi PAE? Porque cuando llegues a la ejecución, tal vez hay algunos síntomas que tu paciente ya no va a presentar, ¿no? O tal vez ha disminuido el dolor y probablemente, estimados alumnos, vamos a tener que reevaluar el paciente. ¿Ya? Entonces seguimos valorando. La valoración va a continuar durante las 24 horas del día, durante la estancia hospitalaria de tu paciente. ¿Ya? Seguimos. Primero hay que saber la definición sobre qué significa, ¿no? Esta etapa de la ejecución como enfermeros. Bueno, hay que recordar que es la cuarta etapa, la penúltima etapa del proceso enfermero. ¿Ya? Así que si escuchas ejecución, ya sabes qué etapa. No me puedes decirme en el examen, no, licenciada, es la primera etapa. Uy, no, ahí sí estaríamos mal. ¿Ya? Otra definición tenemos que la ejecución es el comienzo del plan de cuidados de enfermería para conseguir los objetivos concretos, ¿no? Que yo me he trazado como enfermera. Licenciada, pero en la planificación, también en el plan de cuidados, sí, pero en la planificación, valga la redundancia, tú te planificabas a futuro lo que ibas a realizar, pero en esa etapa de la ejecución, tu planificación ya pasa a ser ejecutada. Un ejemplo, con nuestra vida diaria, en la planificación, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Me casaré de acá 6 meses. Y en tu ejecución, me casé el 24, no sé, de abril del 2021. Ya lo has ejecutado, ¿ya? Otra definición que tenemos que saber sobre la ejecución es que se van a ejecutar intervenciones de enfermerías concretas para modificar los factores que contribuyan al problema del paciente. Se supone que si tú has seguido en orden tu PAE, en la parte de diagnóstico, ¿qué has encontrado? El problema, ¿correcto? Entonces, como has encontrado el problema en el diagnóstico, esta ejecución va a servir para yo poder, de alguna manera, ayudar a que ese problema que encontré en mi diagnóstico de enfermería se pueda revertir,
Si había dolor, ya no habrá dolor, ¿no? Si tal vez había patrón respiratorio ineficaz, habrá mejorado. O simplemente ahora su patrón será eficaz, ¿no? Y también tenemos que recordar que la ejecución es la fase donde comienza después de haberse desarrollado el plan de cuidados. Y está enfocada en el inicio de aquellas intervenciones de enfermería que ayudan al paciente a conseguir los objetivos deseados. Entonces, si tu objetivo como enfermera era que mi paciente disminuya el dolor, con esta ejecución voy a tener que tener en cuenta que va a ayudar a mi paciente a que yo cumpla mi objetivo anhelado, deseado. ¿Ya? Muy bien. Licenciada, en mi paciente me voy directamente, agarro mi jeringa y le administro intravenoso. Bueno, les contaré que en la parte clínica, ya, en la parte clínica hospitalario, sí, es cierto, hemos visto tal vez en la práctica que la enfermera ve su Cardex y va a cargar el medicamento y lo pasa intravenoso. Es cierto, ¿ya? Es muy cierto que se va directo a la ejecución. Pero dentro de ella también ha pasado por ciertas etapas. Licenciada, otra vuelta, vamos a hacer una división. Sí, va a haber una división de las etapas de la ejecución, ¿ya? La primera etapa, ¿ya?, de la ejecución es la etapa de preparación para la acción, ¿no? Que habla más que nada que yo tengo que preparar, estar preparada para ya poder ejecutar, no es que yo me lanzo, ¿no?, directo. Y el problema es que cuando hacemos el tratamiento o la ejecución de manera directa, sin pasar por estas etapas, es que probablemente, me olvidé la cánula, me olvidé, por ejemplo, la vía, o la vía fue una vía, ¿no?, un tamaño de vía no indicada para mi paciente, no fue el adecuado. Tal vez tenía que ser número 22 y le traje el 18, ¿no? El más gruesito, el que le va a doler, el que no se adapta a sus venas. Por ello es que primero viene la etapa de preparación para la acción. La segunda etapa es la segunda etapa en la cual vamos a ver la realización de las actividades, ¿ya? En donde vamos a nosotros ya a enfocarnos a realizar las actividades. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y la tercera etapa es registro, perdón, no, agregué una S de más. Es registro de la actuación. ¿Qué quiere decir esa etapa, estimados alumnos? Que una vez que yo ejecuto, realizo mi actividad, ¿no?, le estoy colocando, no sé, omeprazol cada cuantas horas, etcétera, etcétera, yo voy a tener que registrar esa actividad en la historia clínica, ¿ya? Yo voy a tener que realizarlo, esa actividad, y ser registrado en la historia clínica, porque es un documento legal, ¿ya? No es que yo lo hago y ya el paciente sabe que lo hice, no, porque si tal vez mi paciente durante mis 24 horas de turno aumenta su dolor, yo tengo que estar registrando eso en la historia clínica, cualquier observación, cualquier cambio, o tal vez puede ser, chicos, que el médico venga a las 6 horas y el paciente refiera mayor dolor y va a cambiar la terapéutica, imagínense. Entonces tengo que saber que esa observación, ese cambio de terapéutica, también va a estar registrado en mi historia clínica, directamente en mis notas de enfermería. Muy bien. Vamos a ver ahora, ¿no?, las etapas. Tengan cuidado acá cuando van a visualizar su esquema, este esquema de llaves, porque tal vez pueda haber confusión. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos desglosando, cada etapa. Es decir, tenemos la primera, segunda y tercera etapa, y cada etapa va a tener una subdivisión.
¿Ya? Vamos con la primera etapa, que es la preparación para la acción. Bien, en esta etapa que ya lo habíamos visto, ya les mencioné de qué trata, vamos a ver varios puntos. El primer punto es la nueva valoración del paciente. El segundo punto es analizar mi plan de cuidados que me había trazado yo en mi planificación. El tercer punto es identificar las posibles complicaciones. Y el cuarto punto es la organización para ya la intervención de mi plan de cuidados. Ahora, nosotros vamos a ver estos 4 puntos de mi primera etapa, porque tiene cada una su definición. Vamos a empezar con la nueva valoración del paciente. Bien, a ver, la nueva valoración del paciente, ¿qué nos quiere decir? Nos menciona aquí que es de suma importancia, ya que permite determinar si las acciones que me planifiqué en mi etapa anterior siguen siendo apropiadas, deben ser modificadas, suspendidas o se deben establecer nuevas prioridades. Imagínense que tu tercer cuidado de enfermería, valga la redundancia, lo habías colocado como tercera prioridad, pero tal vez ahora esa tercera prioridad se va a convertir en primera prioridad, ¿ya? En la atención hacia nuestro paciente. Por eso se dice que nosotros volvemos a valorar, y jóvenes, nunca dejamos de valorar a nuestro paciente. En todo el sentido de la palabra, desde que vemos la parte física, la parte psicológica, y eso es lo bonito de nuestra carrera de enfermería, estimados alumnos, que nos va a distinguir de un médico. El médico, por ejemplo, ellos son más del conocimiento, es decir, tienen mucho conocimiento, tienen tal vez un trato con el paciente al momento de la evaluación, pero posterior a ello, somos los enfermeros los que estamos las 24 horas del día con el paciente. Y hay ese contacto especial entre el enfermero y el paciente que nos hace valorarlo cada día e incluso conocerlo, porque la valoración, como dice aquí, va a ir cambiando a través de las fases de dolor, a través tal vez de algún tipo de gesto, algún tipo de manera verbal que pueda referir al paciente, y esto va a ser cambiado en cada turno. Tenemos el segundo punto, ¿ya? El segundo punto que habíamos visto, ¿ya? Es analizar el plan de cuidados. El plan de atención en el cuidado enfermero es formulado en función a los diagnósticos de enfermería. Está sujeto a modificación si su estado de salud del paciente varía. Por ejemplo, en los pacientes COVID, chicos, y lo menciono este ejemplo porque es bueno conocer cada día cómo van los avances, lo mucho, lo poco que sabemos de esta enfermedad, como lo hablábamos, tiene un patrón de comportamiento un tanto especial, porque tú puedes llegar, como les mencionaba en varias clases, con cánula, es decir, con un equipo de bajo flujo, y durante tu estancia, el segundo o tercer día, te descompensas, bajas tu nivel de saturación y al punto que te ponen un equipo de alto flujo, una máscara con bolsa con reservorio, un Venturi, etc. Entonces hay que analizar mucho nuestro plan de cuidados y como menciona aquí, está sujeto a modificación si su estado de salud del paciente varía. Por eso es que los enfermeros a veces cambian de terapéutica, ¿no? O cambian de equipo de oxígeno. E incluso a veces nosotros, les contaré, que tenemos que cambiar, tomar un cambio en cuanto a la decisión del médico. Porque si el médico indicó cánula porque estaba con 91 de oxígeno, pero a la media hora lo saturo y está con 85, yo no voy a decir, voy a llamar al doctor para que venga, lo evalúe, registre la historia clínica y recién le cambio a un equipo de alto flujo. No. Ahí viene el criterio de enfermería. Yo puedo ir adelantándome y colocándole un equipo de alto flujo.
Y, como les menciono, su estado de salud va a variar. Mucho cuidado, si bien es cierto, nosotros como enfermeros estamos sujetos a las indicaciones del doctor porque nos podemos meter en un problema legal. Eso es cuando es tal vez algún tipo de tratamiento que tal vez podría poner en riesgo la vida de mi paciente, ¿ya? De no ser así, ojo, de no ser así, yo puedo actuar, yo puedo adelantarme, siempre cuidando, ¿no? ¿Qué plan de cuidados le voy a brindar? ¿Ya? Ahora, antes de realizar la intervención de enfermería, se debe realizar cada uno de los componentes de un plan de cuidados. ¿Cuáles son, licenciada? Ay, perdón, disculpe. Son los siguientes. Primero, revisar los datos de valoración. Es decir, si yo quiero administrar, por ejemplo, estoy analizando mi plan de cuidados. A ver, voy a ver mi plan de cuidados. Tengo 7 planes de cuidados. Dentro de ellos, administrar, no sé, ciprofloxacino, ¿no? Que sabemos que es un antibiótico. Entonces, antes o durante la realización de analizar el plan de cuidados, yo tengo que revisar la valoración. Tengo que retroceder con qué malestares vino mi paciente. Tengo que revisar los diagnósticos, ¿no? Que se ha colocado, que se ha considerado, ¿ya? También tengo que hacer una revisión de los objetivos, porque al final de todo esto, lo que yo quiero cambiar, quiero cumplir, son mis objetivos que yo me he trazado. Y por último, voy a revisar las prioridades, ¿ya? Por eso es que el enfermero va a empezar a analizar todo su plan de cuidados, todo, porque tal vez va a cambiar las prioridades. Tenemos también como tercer punto, ¿ya? Identificar posibles complicaciones. Sabemos que la enfermera, y eso siempre tenemos que tenerlo en claro, jóvenes, lo digo con mucho respeto, ojo, eh, trabaja a través de la ciencia, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo claro, porque en algún momento siempre va a pasar en el internado, en el CERUM, o ya trabajando, como eres nueva, va a haber siempre un enfermero o tal vez un médico que te va a hacer ciertas preguntas, ¿no? Yo lo vivo, lo paso también en mi área de neo, ¿no? A veces voy con mi cochecito y el doctor, a veces en una forma tal vez un tanto molestoso, ¿no? Te dice, licenciada, explique un favor a mis internos, ¿para qué sirve la vacuna de BCG? Y no contento con la respuesta que le brindo. ¿Y por qué van las siglas BCG? ¿No? Entonces, a nosotros nos identifica o nos va a identificar la ciencia, que tenemos el sustento de la parte científica. Y ello no se da de la misma manera en el personal técnico. Eso es lo único que nos diferencia, ojo. Y bueno, también lo que es que de acuerdo al nivel profesional, la carga o la responsabilidad legal también, ¿no? Muy bien, en esta etapa de identificar las posibles complicaciones, el profesional de enfermería va a estar capacitado para identificar las intervenciones que pueden conllevar a posibles complicaciones en el estado de salud, por ende, que puedan perjudicar su pronta evolución. Ustedes pueden visualizar ahí, por ejemplo, una imagen de un catéter venoso central. Ya, el catéter venoso central va colocado aproximadamente muy cerca al corazón. Ya, bueno, les contaré que yo no trabajo en esa área, ustedes saben que yo trabajo en el área de inmunizaciones, pero obviamente por conocimiento sabemos que el catéter puede tener 2 hasta 3 lúmenes, ¿no? Por uno se pasa tratamiento antibiótico, por otro tratamiento antiinflamatorio y así cada uno tiene su lumen. ¿Qué pasa si yo me equivoco de colocar, coloco en un lumen un tratamiento que no corresponde pasar por ahí y está directamente al corazón? Entonces va a haber una complicación. O tal vez paso un tratamiento que me indique el médico a tantas gotas y como es un catéter que va directo al corazón, ojo, ¿ya? Los resultados van a ser extremadamente rápidos que pasarlos por una vena.
Entonces, si yo coloco un goteo o tal vez achoro por error, va a haber una complicación, ¿ya? Los que hemos tal vez en algún momento, no sé, ido a emergencia o hemos tenido esa experiencia de ir, ¿no? Por una atención por emergencia. Por ejemplo, para las náuseas suelen dar el famoso diminuhidrato. Y sabemos que este medicamento va pasado diluido, al menos en bolo con 20, ¿no? En 20 diluido de suero fisiológico, ¿ya? Y lento. Les voy a contar esta experiencia corta porque quiero que me entiendan, porque eso es lo que nos va a identificar como enfermeros, chicos, y mucho cuidado con esto, porque muchos de ustedes, yo sé que ya son técnicos, están trabajando en hospitales, en postas, y muchos de ustedes también son estudiantes, y que deben saber esto de aquí, y me imagino que ya han llevado o van a llevar tal vez farmacología, y es muy importante que estén presentes en esas clases por las reacciones adversas de los medicamentos. Hace 2 semanas, me acuerdo que tenía turno, imaginémonos hoy tengo libre y mañana tengo turno. Y aproximadamente a las 3 de la mañana me empieza un dolor fuerte, ¿no? En la boca del estómago, y este dolor al punto era tan intenso que me hizo levantar del sueño, ¿no? Del descanso. Creí o yo asumí que era relacionado a mi gastritis, que tengo ya con diagnóstico desde los 15 años, por descuido propiamente creo de cada uno, de no alimentarnos bien, no comer a la hora, comer chatarra, etcétera, ¿verdad? Pero cuando ya eres paciente caserita, ya sabes los signos y los síntomas. Y como enfermera más aún. Me tomé una manzanilla y no calmaba el dolor. Y dije, no, esto no va a calmar y yo ya sé que me voy a complicar. Y tenía turno a las 7 de la mañana. Sabemos que es nuestro derecho a descansar, pero también avisando con tiempo. Entonces yo dije, no, este dolor no va a calmar, se va a complicar con vómitos, porque yo al año suelo ir hasta 2, hasta 3 veces a emergencia por la gastritis. Y le dije a una prima que vivía acá conmigo que me lleven por emergencia, ¿no? Nos fuimos, me atendió la enfermera. Y bueno, yo suelo conocer a la mayoría del personal de emergencia donde trabajo, porque también ahí hice mi internado. Y me pareció que este personal, esta enfermera era nueva. Muy humilde, me atendió, muy amable, les contaré, me sentí muy bien atendida. Pero en la parte procedimental había debilidades, ¿no? El médico no quiso, no indicó armar el equipo de venoclisis, solamente todo en bolo directo. Lo que quería decir esto, que me iba a pinchar a cada rato. En cambio, cuando te arman todo el equipo de venoclisis, ustedes saben que por la manguerita, ¿correcto? Por la llave triple vía, te van a pasar tu tratamiento y no estás en el tema de que te estén picando a cada rato, pinchando, bueno, para que me entiendan. Bueno, uno hay que sujetarse al médico, ¿verdad? Y no les miento, chicos, me pinchó 5 veces porque según el personal no me encontraba la vena. Yo soy de las personas que entiendo, porque tal vez yo también he sido interna, bueno, ella no era interna, era profesional, pero yo he sido interna, y sé pues que a muchos nos cuesta encontrar la vena, ¿no? Pero también hay que ser un poco empáticas. Si hasta 3 veces no encuentras, es mejor, ¿qué cosa? Pedir apoyo, ayuda a tu colega. Y bueno, le entendí, fui muy perfil bajo y le dije, búscame, le digo, vas a encontrar, vamos, le dije. Y 5 veces pinchada, me reventó la vena. El punto es que logré encontrar mi vena y me pasa el diminuhidrato. Entonces yo, por más que yo no esté en el área, les contaré que yo ya llevo años ejerciendo la docencia, y es por esos años que ejerzo la docencia que también estoy actualizada, leo mucho, y por lo mismo de la docencia, ¿no? Y obviamente cuando vas a pasar el diminuhidrato va bien diluido, que es tu máxima jeringa de 20, y en bolo, pero lento, lento y diluido. Entonces, como ella no me encontraba en la vena, yo alcancé a ver, porque estaba con todo el dolor, que me lo estaba diluyendo en jeringa de 20, pero todo, más el medicamento, más el suero, había un aproximado de 15 o 13 centímetros cúbicos. No quise decir nada, sí, tal vez licenciada está mal, usted debió ahí hablar, dilúyelo bien, sí es cierto, pero no quise hacerle tal vez un poco de arroche, no de vergüenza.
Dejé que me colocara e inmediatamente, chicos, tan rápido me lo ha pasado la colega, me parece que era nueva, que inmediatamente sentí que toda la cabeza me daba vueltas. Imagino, me pongo a pensar, así deben sentir esa sensación, que no es lo mismo obviamente, pero las personas que consumen drogas o alcohol, porque si que todo te gira, ¿no? Mareos, ¿no? Y sentía que el cuerpo me quería desvanecer. Entonces yo le dije a la enfermera, le dije, me está dándome vueltas la cabeza, siento que me voy a desmayar, le dije. Y llaman a mi familia para que se coloque en mi costado. Y bueno, una sensación rara, que ya lo había vivido yo anteriormente cuando en otra oportunidad fui a emergencia, pero esto fue de golpe, fue más rápido, por lo mismo que ya me pasó rápido. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Tenemos que tener cuidado con esas posibles complicaciones, porque miren, si el paciente viene solo, sin ningún acompañante y está en silla, porque la mayoría de pacientes ahora por COVID los tienen en sillas, ¿ya? Y yo le paso este medicamento, va a venir una complicación. Tanto la complicación que se maree, no, sino que se puede desvanecer por la debilidad muscular y por ende se va a caer, se va a golpear la cabeza y va a acabar con un TEC, un traumatismo encefalocraneano, una hemorragia subaranoidea, no lo sé, cualquier problema. Porque justamente cuando ella, por ejemplo, me administró, perdón, y mi familiar estaba al costado, que ir a miccionar a los servicios, ¿no? Y no podía mantenerme de pie, chicos. Me tuvieron que llevar con silla de ruedas, imagínense, ¿no? Como si fuera una adulta mayor, algo así. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando voy a ejecutar mi plan de cuidados. ¿Qué medicamento le estoy pasando? ¿Por qué vía? ¿No? ¿Cada cuántas horas? ¿Qué efecto colateral puede pasarle a mi paciente? ¿O qué enfermedad ya predispuesta tiene que se puede complicar? Y que tal vez el doctor lo sabe, pero como es humano, se puede equivocar. Entonces, para eso está la enfermera, ojo, la enfermera no va a ser a ojos cerrados, ya, el doctor tiene la razón, por eso siempre les digo, ¿no? A veces endiosamos al médico, que él no se puede equivocar, error del enfermero. El médico se puede equivocar, no debería, ojo, pero se puede equivocar. Entonces, mucho cuidado con estas vías de acceso directo a la vía central que es el corazón o medicamentos fuertes, ¿ya? Entonces, bueno, terminé, me dieron el alta, mis vasos pinchados, me pusieron también tramal subcutáneo, mi hombro verde, pero bueno, ¿no? Espero que haya entendido ella, pero yo no le hice de verdad ningún tipo de derroche, dejé que, bueno, entre comillas, practicara con mi brazo, ¿no? Pero tampoco es dable, ¿no? Muy bien, seguimos. Como otro punto, tenemos la organización para la intervención. Yo me tengo que organizar para ejecutar mi plan de cuidados. Nos dice acá que la responsabilidad de ejecutar el plan de cuidados al paciente es del profesional de enfermería. Chicos, mucho cuidado. Miren, yo tengo mucha experiencia desde el internado, desde que era alumna, incluso en el trabajo, de profesionales de enfermería que dejan al personal técnico, ¿ya? Que hagan sus funciones. Y a veces como el personal técnico es nuevo en el área, es tan bueno, o tal vez el técnico puede ser que esté estudiando para enfermería, la enfermera sabe eso y le deja que pase con su cochecito todo el tratamiento. Licenciada, ¿está mal? ¿Está bien? Está mal. Miren, en mi servicio de inmunizaciones yo tengo una técnica que está estudiando enfermería. Muy bien. Y si yo le quiero apoyar para que ella manipule, para que alcance la práctica, sí lo puedo hacer, pero bajo mi supervisión. Yo con ella me voy con el cochecito a vacunar al neo, ¿ya? Y cuando voy al neo, yo le digo, Pati, ¿quieres colocar la BCG? Pero obviamente ella sabe, ¿no? Sabe la teoría, pero yo me refiero a la práctica. Sí, licenciada, por favor, si me puede dejar ya. Entonces yo le ayudo a fijar el bracito y ella forma la pápula, que son esas bolitas que se forman de la vacunita de la BCG en el hombro derecho. A veces le salen sus pápulas, en otras veces no le sale su pápula, ¿no? Y siempre es bajo mi supervisión.
al final, si el paciente se complica, la carga legal, la responsabilidad, la consecuencia legal va a ser de la enfermera. Por más que ustedes digan, no, pero un ratito le dije, o yo no le dije, o solamente le dije que haga esto, pero ella hizo de más, no hay nada de eso, chicos. La responsabilidad va para la enfermera, ¿ya? Y les cuento esto, aunque no lo crean, de todos los profesionales de salud, quien sale un poquito más librado de una responsabilidad legal es el personal técnico. ¿Por qué, licenciada? Justamente porque de acuerdo a tu perfil, ya sea médico, enfermera, técnico, auxiliar, de acuerdo a tu perfil, también es tu responsabilidad legal y son tus funciones de enfermería. Entonces no pretendas que una enfermera técnica se va a ir presa cuando ella no tiene la función de administrar un tratamiento intravenoso, sino la licenciada. ¿Me entiende? Entonces, por lo mismo que sus funciones del técnico no abarcan aplicar tratamiento intravenoso, por lo mismo que no puede tener una responsabilidad legal. Entonces, tengan mucho cuidado porque he escuchado que hay muchos problemas, chicos, ¿no? Que la enfermera se va, deja su servicio, le encarga el pobre personal técnico, o al técnico lo manda a hacer esto, lo otro, y la enfermera no lo quiere hacer, o lo hace a medias, o se divide el tratamiento intravenoso con el técnico. No, no, chicos. Entonces dice acá, para lo cual tendrá que utilizar las estrategias más adecuadas y debe considerarse aspectos fundamentales en relación a, primero, el personal y dos, a las actividades. ¿Ya? Vamos a ver estos dos puntos en la organización para la intervención de enfermería. Bueno, para la organización de esta intervención tenemos que ver el primer punto, el personal. Voy a determinar las necesidades de ayuda. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente presenta dolor, le he pasado su ketorolaco, no sé, su ketoprofeno, etcétera, le he puesto, le he colocado, pero por ahí veo yo, ojo, que el paciente lo veo deprimido, no me ayuda o no me genera el paciente un estado de ánimo que yo espero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a sugerir en primera instancia, siempre sugerimos, no nos mandamos solos, solas, al médico doctor. El paciente refiere, no sé, ¿no? Que se quiere suicidar porque por lo que se ha sido diagnosticado con cáncer, no lo sé, ¿no? Tal vez que venga una interconsulta con psicología. Entonces voy a determinar la necesidad de ayuda. No pretendamos que la enfermera lo haga todo, que la enfermera sea psicóloga, sea, no sé, amiga, sea educadora. Si bien es cierto, ojo, lo somos, podemos ayudar. Pero si yo veo que mi estrategia como enfermera psicóloga, tal vez, ¿no? No me está funcionando, el paciente no se abre conmigo, no tiene esa confianza, tengo que recurrir al profesional indicado, adecuado, que va a ser el propio psicólogo o psicóloga. ¿Ya? Porque esto va a ser muy importante, porque va a ayudar a determinar qué tipo de profesional me va a apoyar con mi paciente. ¿Ya? En el personal también tenemos asignar y delegar funciones de enfermería. Tal vez puede pasar, ¿no? Que tú estás, por ejemplo, canalizando una vía y tu otro paciente ya necesita que reciba un plan de cuidado. Yo puedo apoyarme de otra colega y mi otra colega me puede apoyar en la colocación de la sonda nasogástrica que le urge al otro paciente y que estaría cumpliendo con el plan de cuidado, ¿no? Puedo pedir apoyo también, no hay ningún inconveniente. Puedo delegar como enfermera. Muy bien. Vamos a la D, que es la organización para la intervención. Tenemos la parte de las actividades que nos faltó ver. En las actividades vamos a ver tres ejes importantes, ¿ya? Perdón, disculpen. Tenemos el entorno, equipos o insumos y el tiempo. En las actividades yo tengo que ver mi entorno, que sea como ven en la imagen, un entorno bonito, ¿ya?
un entorno favorable para mi paciente, un entorno agradable, un entorno de confianza, ¿no? Y eso lo vamos a ver desde nuestra habitación, desde cómo está la cama del paciente. Tal vez si hay algún tipo de ayuda visual. Por ejemplo, a ver, voy a... Un momentito. Dile que baje su volumen, por favor. Un ejemplo, cuando vamos al área de pediatría, ustedes han visto, o las que han tenido la oportunidad de ir, han visto dibujitos, ¿verdad? Ya sea de Madagascar, que tiene, por ejemplo, el área de hospital de pediatría de mi ambiente, del hospital por donde trabajo. Y esa imagen no está ahí porque a alguien se le dio la gana o porque simplemente son niños y hay que colocar cosas de niños. No, sino que el entorno para su estancia hospitalaria del pequeño tiene que ser agradable desde la parte visual, desde la observación. Porque cuando un niño, por ejemplo, ingresa irritable, temeroso, porque basta que nos vean con uniforme blanco, azul, cualquier uniforme, ya lo asimilan o creen que eso es sinónimo de aguja, dolor, trauma. Entonces, nosotros colocamos o tiene que colocarse el niño en un entorno que sea agradable para él. Entonces va a empezar desde que el niño observa los dibujitos de Madagascar, los caballitos, no lo sé. Entonces, tiene que convertirse ese entorno. Y no solo, ojo, el entorno se refiere a un entorno físico, que son las imágenes que les he mencionado, sino también un entorno agradable en cuanto al trato. Estimados alumnos, nos falta mucho el trato humanizado. Ese trato que hace que mi paciente, cuando yo le dé el tratamiento, me dé una sonrisa. Qué bonito se siente eso, chicos. Y aquí yo quiero, por favor, entrar a tallar porque esto se está perdiendo en estas nuevas generaciones de enfermería y peor, las generaciones antiguas, ¿no? Que nos han caracterizado a los enfermeros como ogros, irritables, renegones. Y debemos cambiar, ¿no? Qué diferente cuando tú vas y dices, señores, buenos días papitos, buenos días mamitas, a otro personal que digas, buenos días, a ver, pónganse todas las mascarillas, ¿no? Está bien, estamos en pandemia, pero hay formas de nosotros podernos expresar con nuestros pacientes. Y el paciente te responde. A veces en el adulto mayor, chicos, cuando ellos se sienten muy bien cuidados, con un entorno agradable, de confianza, en ellos, como son abuelitos y la mayoría posiblemente no hablen o ya tienen pérdida de la dentadura, no vas a escuchar un gracias. Pero ¿saben cómo lo hacen? Yo tuve la experiencia en el internado y eso quedó marcado. Es que cuando tú le das un cuidado, tal vez le estás cambiando la vía, le estás cambiando el esparadrapo porque está sucio, pero la vía todavía está útil, está dentro de sus 3 días de todavía que se puede usar. Recuerdo que un abuelito, mientras le cambiaba el esparadrapo, me miraba con unos ojos de bebés y con su otra manito me sobaba mi mano. Me daba caricias, pero con su otra manito en el dorso de mi mano izquierda. Y me miraba con unos ojitos que tú puedes interpretar eso como un gracias, como un me siento cómodo, con un me siento agradecido porque me tratas bien. Entonces, y el otro panorama son las enfermeras irritables, que hasta para cambiar de posición, hasta para cambiar el pañal, ya sea técnico o licenciada, ojo, eso no discrimina a nivel académico, son toscas. Ya, abuelo, a ver, hasta les golpean el potito, porque yo lo he visto. Ya, gira, abuelo, abuelo, gira. Les golpean en el potito para que puedan girar, cuando no se dan cuenta que el abuelo lo que necesita es amor, ¿no? Porque también estás invadiendo su intimidad. Entonces, tenemos que formar un entorno agradable para nuestro paciente, que se sienta confortable. Qué bonito es cuando el paciente se va de alta y te dice gracias, o a veces chicos hasta vuelven o preguntan por ti y te dejan quequitos, te dejan yogur, miles de cosas. Y de verdad no hay nada más agradable para una enfermera recibir eso, no porque es algo que te va a sumar en un tema de que, voy a tener un yogur, me ha dado esto, voy a ponerme esto. No, sino que eso es respuesta a lo que tú tanto has querido como enfermera. Que tú como enfermero o enfermera seas la diferencia. Y créame que vas a ser buscado
incluso lo digo, en el área de vacunas pasa eso, ¿no? A veces hay pacientes, no, yo quiero contar a la enfermera, ¿cuándo viene la licenciada tal? Entonces hay que también respaldar a nuestras colegas. Yo no puedo decir, ya señora, te doy en mi turno entonces, ¿no? Porque yo soy muy buena, no. También respaldar a nuestras colegas, que todas somos iguales, ¿no? Pero hay pacientes que quieren contar a la enfermera. Qué bonito se siente, ¿no? Te das cuenta de que estás viendo el resultado de tu intervención de enfermería. El otro punto de las actividades es el equipo y insumos. Tenemos que tener, chicos, muy en cuenta, ¿ya? Están pagando mis datos. Tenemos que tener muy en cuenta que nuestros equipos e insumos tienen que estar a la mano. ¿Qué me pasó? Un ejemplo aquí. ¿Qué me pasó, por ejemplo? Disculpen, ¿me escuchan, verdad? A ver, uno de ustedes que me diga si me escucha, no sé qué presioné aquí. Sí, sí, Ah, ya, gracias, chicos. sí, se le Estoy con escucha. un equipo que estoy manejando nuevo, así que ya, gracias. En los equipos que me pasó, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de, o este punto, perdón. Me fui a Neo a vacunar con mi coche, todo. Verifiqué mi cochecito que esté todo equipado. Y abro mi tamborcito y habían solamente 2 algodones. Entonces yo no alisté, no me organicé para mi intervención, que era mi aplicación de mis vacunas. Tuve que dejar mi coche, bajar hasta el servicio, sacar de los tambores grandes que tenemos en el servicio y surtir mi tambor pequeño de mi coche. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Qué pasa si estás canalizando una vía, tienes todo, pero te olvidas tu extensión, dice? ¿De qué te sirve? Entonces no vas a dejar al paciente con la ligadura, con la sangre que está saliendo, y eso pasa mucho en la enfermera. No nos podemos olvidar nuestros materiales. O a veces el esparadrapo, señor, espera un ratito, y el paciente está que salga la sangre. Imagínense. Tenemos también que organizarnos en nuestro tiempo. Yo no me puedo demorarme demasiado tiempo cuando sé que hay pacientes que también requieren mi tiempo, para, por ejemplo, para las vacunas. A veces, por ejemplo, hace 3 días, perdón, me fui a Neo COVID, a vacunar, y de verdad que habían 9 bebés, ¿no? De madres positivas IgG y IgM, ¿ya? Ingresé a las 8 y supuestamente debería regresar el servicio a las 9, porque a las 9 ya vienen los pacientes citados por consultorio. Y al servicio llegué 9:40, porque tengo que vacunar uno por uno, sacarle los datos para las tarjetas, y eso me demoró. Y ya se imaginarán ustedes que la mamá estaba ahí haciendo problemas, que entonces para qué me dan una cita. Entonces tampoco nosotros podemos venir y gritar al paciente porque está en su lógico derecho. Entonces lo único que hice fue decirle, señores, buenos días, disculpen la demora, ha habido un bebé que se ha complicado, que se tiene que vacunar, y como me ven con la ropa que salgo de COVID, obviamente sin mameluco, sino esa indumentaria blanca, delgada, que nos dan como chaqueta y pantalón, me vieron, y les dije, ¿no? Vengo de COVID. Con eso ya se tranquilizaron y me entendieron. Entonces yo tengo que planificar mi tiempo, yo no me puedo demorar, pero ojo, tampoco podemos cometer el error de hacerlo desesperadamente, porque créanme que yo al inicio hacía eso, hacerlo todo a lo loco, como se dice, desesperadamente, porque vas a hacer mal. No te va a salir tu BCG en el hombrito derecho, posiblemente el bebé se mueva y no logres tus objetivos en el niño. Bien, ya hemos visto la primera etapa. Ojo, hemos visto toda la primera etapa y su subdivisión. Voy a retroceder para que puedan ver y entender a qué me estoy refiriendo. Y evitemos confusiones. Hemos visto esto, chicos. A ver, ahí en la imagen lo ven. Toda la primera etapa. La etapa de la preparación, que tenía divisiones y cada división tenía su subdivisión. Ahora vamos a ver nuestra segunda etapa. Un momento, estoy avanzando.
Bien, en la segunda etapa vamos a ver la realización de actividades. ¿No? Licenciada, ¿y ahora sí me lanzo a ejecutar? Sí, pero esperemos un momento porque tenemos que pasar todavía esta etapa. Pero es cierto, esta etapa ya voy a aplicar, ya me voy a irme al acto en sí, ya de colocación, en la etapa o la acción de ya de ejecutar, ¿no? Ya sea a través de la colocación de un inyectable, de un tratamiento, de un cuidado y confort de mi paciente. El primero tenemos el método de ejecución, que quiere decir una asistencia en las actividades diarias. ¿De qué método, de qué forma yo voy a ejecutar mi actividad con mi paciente? El segundo punto son las actitudes en la ejecución de los cuidados de enfermería. Las actitudes quieren decir, ¿ya? Es decir, ¿qué actitudes debo contar yo como enfermera? Y sabemos que hay actitudes cognitivas, interpersonales y también hay técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, somos muchos enfermeros, ¿correcto? Perdón, ya, con eso sí me van a entender. Ustedes tienen muchos docentes en diversos cursos, ¿correcto? Pero ustedes habrán percatado que hay docentes que pueden saber mucho, son una eminencia en el cerebro, saben bastante, pero esa técnica de que se le pueda entender al alumno, le va a costar a este docente, ¿ya? Pueden saber mucho, pero tal vez de la A se van a la B, se meten a la C, a la E, y lo que hacen es confundir al estudiante. Entonces, esa habilidad o actitud no la tiene, ¿ya? O puede ser el docente que sí sabe también bastante, sabe cómo llevar su clase en forma ordenada, pone ejemplos, pero tal vez su carácter es muy rígido, es un docente de la época arcaica, ¿no? A ver, ahí voy a querer que alguien aporte. ¿Les ha pasado? ¿Alguien me puede decir si han observado ese tipo de ejemplos que les estoy mencionando? Sí, mi, sí. Muchas veces. Ya, espero no ser uno yo de ellos. No, profesora, no. Ya, entonces sí, hay muchos, ¿eh? Por eso justamente nosotros podemos saber mucho, pero el punto es cómo debemos llegar al estudiante, ¿no? Cómo podemos hacer que el estudiante nos entienda. Y ya la educación arcaica también ha cambiado, ya no es una educación rígida, muy por el contrario, es una educación compartida, porque el docente enseña, pero a la par también el docente aprende, ¿no? Y tenemos que saber que en esta parte de realización de actividades y el punto B, que es aptitudes, vamos a ver actitudes cognitivas del enfermero, interpersonales y técnicas. Somos muchos enfermeros, como les mencioné, pero ustedes en la práctica van a ver, licenciada, este enfermero me encanta su técnica, porque no sé cómo, pero en una encuentra la vena. Y a esta enfermera no. Ya. Son habilidades, pueden ser sus destrezas, no sé, y eso lo vamos a ver más adelante. Y la C, tenemos el nivel de asistencia, que esto nos va a conllevar a un cuidado total, a un cuidado de ayuda, a un cuidado de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ver para realizar mi actividad, mi ejecución, si mi paciente le voy a brindar un cuidado total, es decir, un paciente postrado que no se va a poder movilizar, un cuidado al 100%, un cuidado de ayuda o un cuidado de apoyo, que no es lo mismo. Cuidado de apoyo son cuidados básicos, ¿no? Posiblemente algunas cositas que yo le puedo brindar a mi paciente, porque no es un paciente dependiente, sino es un paciente independiente. Puede deambular, puede comer, no puede deglutir solo, etc. Y lo vamos a ver ahora ya la explicación más detallada. Tenemos el primero, método de ejecución, aquí lo ven, ¿ya? La A. Tenemos ahí la asistencia en las actividades del diario. Tenemos primero el asesoramiento y la educación, ¿ya? Bien, el asesoramiento dice se ayuda o se brinda apoyo espiritual y o psicólogo al paciente, a la familia también, que pueda reconocer y tratar. En este caso,
El estrés puede ser, favoreciendo así las relaciones entre el paciente y la familia. El miembro o los miembros del equipo de salud pueden brindar apoyo emocional e intelectual. Sí, sabemos que el profesional adecuado siempre lo va a ser el psicólogo, pero muchas veces, de verdad, no hay una interconsulta que se dé con psicología. Es decir, que el psicólogo venga al área de hospitalización. Muy difícil, ¿ya? Entonces, por eso es que a veces la enfermera tiene que hacerla de psicóloga. Pero como a veces hay enfermeras que no se enfocan a ver esa área tan importante del paciente, es que solamente nos enfocamos nosotros, chicos, en hacer la parte procedimental. Es decir, como un robot, ¿no? Voy, aplico, y no debe ser así. Tenemos que brindar, como dice, el asesoramiento. Y eso es, como dice ahí, actividades a diario, en cada turno. Un ejemplo, recuerdo yo, ya, que en el área de vacunas, hace 2 meses atrás, 2, 3 meses, cuando ya me reincorporé de lo que estuve mal, vino un paciente. Por favor, atención, no se me vayan a dormir, porque voy a preguntar hacia cualquiera. Ya, el paciente llegó tarde a su cita de vacunas. Entonces, como llegó tarde este paciente, chicos, a veces hay que ser buenos, tolerantes, pero también hay paciente que hablarle fuerte y firme, porque puede pasar en su segunda cita. Entonces, era un papá que trajo a su bebé, vino con un niño pequeño de 2 años, más o menos, y una recién nacida, no, una niña de 2 meses. Y yo veo y llego con 45 minutos de tardanza. Y la técnica me dice, licenciada, ¿le va a poner o la reprogramamos? Y yo le digo, no, deberíamos reprogramarle porque ese es el acuerdo que se ha quedado. A ver, voy a hablar con el papá, ¿qué ha pasado? Y le digo, señor, su cita fue hace 45 minutos, señor, tiene que ser usted puntual. Usted nos interrumpe y ocasiona que se acumulen los pacientes. Y ahorita baja supervisión y van a ver acá 2 o 3 pacientes que se junten en este horario. Por eso cada uno tiene su horario, cada media hora. Entonces, le hablé firme, siempre con el respeto, nunca alzando mi voz, pero también siendo firme, ¿no? Y el señor dijo, sí, señorita, disculpe, lo que pasa es que ha habido un problema. Ya. No le pregunté, no le pedí más explicaciones. Ya, señor, por esta única vez, ojo. Ahí le voy a poner su tarjeta que ha llegado tarde, grande, para que se acuerde. Pasó, y mientras voy vacunando, chicos, me acuerdo que le consulto, ¿no? Y la mamita del bebé no ha venido, o sigue, bueno, en mi ignorancia le dije así, ¿no? O todavía sigue mal de la cesárea, del parto que ha dado, no sé, le dije. Porque ya son 2 meses, le digo. Y normalmente ustedes saben que a las vacunas viene siempre la mamá, no el papá, ¿no? En su mayoría hablo. Y bastó que le diga esto, chicos, y el papá nos empieza a contar su historia. Que su mamá dio a luz, sí, hace 2 meses por cesárea, siendo ella paciente COVID, y que después de dar cesárea, dar a luz, a los 2, 3 días aproximadamente, mencionó él, que la señora falleció. El motivo del fallecimiento dijo que se le había complicado con la neumonía por el COVID. Y de verdad, chicos, que ahí vemos el asesoramiento. Yo no puedo ser dura, puedo ser tan rígida y decir, ya señor, bueno, ya, echa el bebé, vamos a vacunarlo. No, ahí viene mi función como enfermero, como enfermera, darle un apoyo espiritual, un apoyo psicológico. Entonces, le pregunté, señor, ¿y su esposita? Le dije, entonces falleció por eso. Sí, señorita, tiene 28 años. Y la verdad, chicos, ahí a veces esas cositas que te va a decir el paciente te va a confrontar a ti como enfermero, como enfermera. Bueno, a mí me confrontó, porque me decía, ¿no? 28 años, joven, le ha dejado el papá viudo con 3 niños, ¿ya? Porque el otro tiene 7, con el que vino tenía 2 años, y este de acá, el que íbamos a vacunar, tenía 2 meses. Imagínense, y encima viudo. El papá se veía que era mayor, tenía 40 y tantos años, pero la mamá tenía 28. Y ahí te confronta la enfermedad, ¿no? La necesidad de un asesoramiento espiritual. Y yo me puse a pensar y la verdad, chicos, sentí mucho dolor del paciente y también a la vez sentí también que lo que él me decía me confrontaba porque yo decía joven, 28 años, falleció, madre de familia, y yo decía, yo también tengo 28 y también pude haber fallecido.
Entonces, ahí la enfermedad te confronta, que esta enfermedad no distingue edades, ¿no? Ni condiciones. Entonces viene el apoyo espiritual, hablarle un poquito de Dios, que Dios le va a dar tranquilidad, que le va a dar resignación y tranquilidad, ¿no? Que ore el paciente y esas cosas. Entonces, si bien es cierto, ojo, lo quiero aclarar, nosotros somos libres como enfermeros de tener cualquier religión cristiana, evangélica, no sé, mormón, etcétera, o hasta ateo, ¿ya? Eso no, que, no estoy poniendo ojo en tela de juicio aquí. Eres libre de escoger, pero como enfermeros también tenemos que darle este apoyo espiritual al paciente. Como dice, ¿no? El que cree, bien. Y el que no cree, bueno, está en su libre decisión, libre albedrío. Pero si crees, entonces, háblale de Dios. Va a ayudar mucho al paciente a que pueda tomar resignación y que pueda alcanzar una paz que solamente el proceso y Dios le va a poder brindar a este paciente. Y la verdad que sí, de verdad que cuando el paciente me dijo esto, chicos, yo un poquito como que me quedé sensible, ¿no? Porque también nosotros podemos ser una cifra más de fallecidos, pero bueno, por gracia y misericordia de Dios tal vez no fue así, ¿no? Entonces viene esta parte del asesoramiento que es muy importante, ¿ya? A ver, alguien de los que son profesionales técnicos que están ahora en la clase, ¿les ha tocado escuchar de un paciente durante su atención que les hable así y que ustedes han tenido que interceder o hablarles o brindarles el apoyo espiritual? A ver, quiero que participen. Sí, mi Ya, a ver, apellido. Villa. Ya, a ver, Villa. Coméntanos Ah, brevemente. sí, claro. Bueno, la enfermera donde yo trabajo, hay varios pacientitos. La mayoría son adultos mayores y pues mucho depende su recuperación de su estado de ánimo. Algunos de ellos nos cuentan de que tienen cosas pendientes en casa y que eso les preocupa y no quieren ni comer siquiera. Entonces la enfermera lo que hace es prestarle un momento su celular para que pueda conversar y él se sienta más tranquilo, porque ahí en donde estamos está prohibido que el paciente tenga un celular, ¿no? Y muchas veces después de esto, después de que ellos conversan y arreglan el asunto que tienen pendiente, hasta su saturación sube y se nota la diferencia en su mejoría. Ya te entiendo, ya. Muy bien. ¿Alguien más nos quiere compartir? Sí, buenos días, en el hospital del niño, no sé si se acordarán, cuando se quemaron los niños acá en El Salvador, hubo un papá que tenía un niño quemadito en San Borja y un niño quemadito en el hospital del niño de Breña. Entonces, su esposa también así falleció, se murió también quemada. Y el señor, a veces no estaba para cuando lo buscaban para algo que necesitaban para sus niños, ¿no? Pero las enfermeras lo entendían porque él decía que tenía que también estar al tanto de su otro niño que estaba en San Borja, ¿no? Muchas veces el señor incluso no cenaba, ¿no? En una oportunidad que yo tuve turno, yo a veces soy de llevar mi cena o algo para tomar en la noche. Entonces me preguntaron si yo iba a cenar, dije que no, pues no, pero yo no sabía por qué era el motivo. Y después la enfermera me comentó que mi cena se lo había dado al señor, pues no, porque el señor a veces estaba yendo a un lado, a otro y en verdad no comía sus alimentos por la preocupación de sus hijitos. Muy bien. Gracias, sí, es cierto. Miren, ustedes ya lo han podido de alguna manera, ¿no? Pasar por esta situación. Y créanme que una palabra de aliento, chicos, de nosotros, como profesionales, aunque no lo crean, ojo, va a ayudar bastante a calmar al paciente. Tengamos mucho cuidado también cuando demos este tipo de mensajes al paciente, ¿no? Porque no tenemos que ser muy duros. Tenemos más bien que darle tranquilidad.
El otro método de ejecución en la asistencia en las actividades que va a ser diarias es la educación, ¿ya? La educación está orientada a conseguir cambios en el paciente y para ello se hace necesarios la utilización de las diferentes técnicas de comunicación. Ustedes saben que hay muchas técnicas para que el paciente se pueda comunicar con nosotros. Puede ser el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Es decir, puede referir dolor indicándote verbalmente, ¿no? Señorita, me duele mucho el estómago, ha aumentado el dolor, ¿no? O tal vez, señor, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? 10, señorita. Ya, se está comunicando, es un lenguaje verbal. El lenguaje no verbal se da a través de gestos. Por ejemplo, yo tengo que ver las fases de dolor. La fase de dolor, por ejemplo, veo el rostro un poco más ceñido, el paciente está doblado, ¿no? Hacia adelante. Entonces, ahí yo veo el tema de las fases de dolor, ¿ya? Veo que se está comunicando de manera no verbal. Por eso les digo que la evaluación no solamente es objetiva, también es subjetiva. Bien, tenemos ahora el método de ejecución, seguimos con la asistencia de las actividades diarias. Como tercer punto tenemos la prevención de las reacciones adversas, ¿no? La aplicación en este caso de diversas medidas previene posibles reacciones no deseadas, en este caso en una medicación. Prueba de diagnóstico o tratamiento. Para ello es necesario que el profesional de enfermería tenga un sólido marco teórico. ¿Qué quiere decir? Que tengas en tu cabecita la base científica. Siempre, en todos los días, estamos viendo esto, chicos. La prevención de las reacciones adversas. Licenciada, ¿en vacunas también hay reacciones adversas? Sí. Hay niños que yo le puedo poner la DPT, un ejemplo, que es la listeria, la tos pertussis y el tétano. Y bueno, al menos en nuestro hospital no ha habido ese caso, pero sí he escuchado de postas de niños que posterior a la vacunación ha habido convulsión por la DPT, porque de las vacunas es la más dolorosa, la que causa fiebre, igual que la penta. O también hemos visto, por ejemplo, niños que cuando se les está vacunando se irritan tanto, como dicen por ahí, que se privan. Y ahí hay que tener mucho cuidado también, ver la posible reacción adversa. ¿Pero ahí le hizo mal el medicamento o la vacuna? No, no le hizo mal. Pero cuando un niño, ojo, le colocan la vacuna, ¿no? Las dos primeras en la pierna derecha, y ven que el niño grita tanto que se está privando y poniéndose tomate, hay que indicar un juguetito para que vea y se calme, o señora, cárgale unos minutos que se tranquilice. Porque si yo me voy aún con el dolor, veo que está tomate, que está irritable, y le pongo la penta, que es la más dolorosa en la pierna izquierda, sin esperar que se calme el niño, sin querer puedo estimular a que el niño pueda incluso tener algún problema cardíaco, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿ya, chicos? Ahora, en las actuaciones ante reacciones adversas, quiere decir qué intervenciones voy a realizar para las reacciones, para que las reacciones puedan ser mínimas. Por ejemplo, no lo sé, una RCP, ¿no? Una RCP, una reanimación cardiopulmonar posiblemente va a ser necesaria, ¿no? Entonces tengo que estar a la expectativa de cuál va a ser mi actuación y también ver, ojo, si tengo ese instrumento que me va a ayudar, ¿no? En el momento que yo quiero actuar ante una reacción adversa. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, aplicar un ejemplo, la adrenalina, voy a mi coche de paro, ¿no? Y no hay nada. Tiene que estar surtido. O capaz la ampolla está caducada. Imagínense que está caducada. Entonces hay que ver todas las posibilidades, chicos. ¿Ya? Hay que estar evaluando, hay que estar viendo o pensar qué es lo que yo voy a realizar si en caso mi paciente se pone mal. Bien. Tenemos luego aptitudes en la ejecución de los cuidados de enfermería. Ya la habíamos visto, la había mencionado.
Hay 3 aptitudes, las aptitudes cognitivas, las interpersonales y las aptitudes técnicas. En las aptitudes cognitivas, el enfermero debe tener el conocimiento suficiente sobre las reacciones fisiológicas y psicológicas, tanto normales como anormales en el paciente, ¿no? Hay que tener esta actitud cognitiva y eso parte más que nada de la parte de la teoría, tu buen fundamento científico. Tenemos que tener aptitudes interpersonales. Dice, la eficacia de la actuación del profesional de enfermería depende en gran parte de la capacidad de este profesional. En el manejo, dice aquí, ¿ya? En el manejo positivo de las relaciones interpersonales e incluye la comunicación verbal y la no verbal. También nos habla aquí, ¿ya? Es decir, que el enfermero tiene que saber todo tipo de comunicación. La verbal no hay problema, ¿no? Pero la no verbal también. Si es un abuelito, por ejemplo, que no está escuchando, imagínense cómo me voy a comunicar. No voy a pretender hablarle. Ahora tendré que levantar la voz o hablarle bien cerca al oído, pero estamos en tiempos de COVID. Entonces, ¿qué hacemos? La comunicación no verbal. E incluso ahora lo hacemos, ¿no? Por tiempos de COVID lo hacemos así. Se saluda ya no de carita, ¿no? De besitos, sino se saluda haciendo una reverencia hacia adelante, ¿ya? O si no, se saluda con una sonrisa, ¿no? O tal vez de manera verbal. Hola, hola, nada más, ¿no? También otra aptitud para ejecutar nuestros cuidados son las aptitudes técnicas. Se refiere a las habilidades manuales, psicomotoras o procedimientos mentales como el manejo del equipo, la administración de inyección, como ven en la imagen. Esas aptitudes técnicas, déjenme decirles que algunos lo tenemos y otros no. ¿Por qué? Porque a veces hay hay enfermeros que saben mucho de la teoría. Te hablan hasta la teoría, no sé, de Virginia Henderson, Dorotea Oren, Calixta Roy, todo. Son una eminencia. Pero cuando van a aplicar una inyección, son muy toscas o no tienen la técnica. Ni siquiera te dicen respira para que no inhales y ahí pueda disminuir el dolor. O tal vez no te hacen ni siquiera el plieguecito en el hombrito para que pueda resbalar la aguja, ¿no? Puede ingresar y pueda no causar tanto dolor en el paciente. Esas son las técnicas o habilidades manuales, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho ello en cuenta, ¿ya? Muy bien. A ver, chicos, vamos